Qué bueno que es nuestro Dios. Esta semana que arrancamos con la serie Ladrón de Tumbas, esta es una serie que creo que Dios va a usar para hacer algo tremendamente nuevo en nosotros. Por eso, si no estás en un grupo de crecimiento, es importante que puedas anotarte de alguna manera, que puedas contactarte, porque nos bendice tanto, nos bendijo tanto Johnny el otro día cuando compartía lo del trabajo, y la verdad fue algo tan hermoso. Y Silvia me compartía las cosas del grupo de crecimiento de ella, y escucho a veces los audios del grupo de Claudia, ¿no? Y vos decís, qué bueno es nuestro Dios, cómo se mueve en medio nuestro. Qué bueno es nuestro Señor, cómo nos está sorprendiendo a nivel grupal, cómo nos nutre, cómo nos edifica poder estar en un grupo de crecimiento. Así que te animamos a que seas parte de la historia de estos nuevos comienzos, porque Dios está apurando, Dios está empezando, pero está llevando rápidamente, nos quiere llevar a otro nivel con su presencia, a otro nivel con sus milagros, a otro nivel donde podamos sentir, oh Jesús, Espíritu Santo sigue ministrando. Quédese tranquilo, Dios lo está haciendo. Él lo está haciendo. Usted lo está sintiendo, Él está ahí. Él está por acá. Hay un coro que cantábamos, me acordaba estos días, le decía a Silvia, hace un montón que no cantaba, pero Jesucristo está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. La alegría viene, la tristeza va. Jesucristo está pasando por aquí. Esto va a terminar tremendo hoy. Esto va a terminar tremendo hoy. Aleluya. Estudiamos Ladrón de Tumba y el primer milagro que estudiamos es el del milagro del agua que convierte en vino Jesús. ¿Recuerda eso? Pero hay una situación que me lleva al pasaje que voy a predicar y que el Señor puso en mi corazón para compartirte en esta tarde. Jesús con sus discípulos están en la fiesta. Usted lo tiene más ahí, ¿no? Jesús está con los discípulos en la fiesta. Está María, la madre de Jesús. Seguramente María está en la cocina. María se entera que se quedaron sin vino. Como les decía el otro día, las fiestas duraban muchos días. No sabemos si es porque el que compraba vino, el que se encargaba de eso, se quedó corto o porque los invitados tomaban mucho. No lo sabemos. A eso no nos llega la información esa. Lo que sí sabemos es que se termina el vino y María viene y le dice a Jesús, no tienen vino. Pero hay una conversación ahí medio como que hay un ida y vuelta ahí entre María y Jesús, porque cuando le dice a Jesús, María le dice, no tienen vino, o sea, María le está diciendo, a ver, yo sé que vos podés hacer algo con esto. Yo sé que hay algo con lo que vos podés sorprender, ¿no? No sé cómo, porque María tal vez no sabía cómo, pero sabía que Jesús tenía la solución. A veces lo bueno es no solamente tener fe, sino saber en quién depositarla. No alcanza solamente con tener fe. Uno tiene que saber dónde voy a depositar la fe. Y resulta que cuando María viene y le dice a Jesús,
Jesús le dice, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Imagínate vos, ¿no? Le vas a pedir una ayuda a Jesús y Él te dice, ¿y eso yo qué tengo que ver con eso? ¿No? Y es una charla importante esa, porque Jesús le dice, todavía no llegó mi hora. Entonces María no se pone a discutir con Jesús, sino que ella le dice a los sirvientes, hagan lo que les diga, hagan lo que les ordene. Y Jesús no la sigue, María no la sigue. ¿Qué hace María? Se da vuelta y se va. O sea, ya está, ¿no? Ya está. Un poco vemos ahí algo que nosotros nunca nos tenemos que olvidar, que Jesús era Dios, pero también era totalmente hombre. Y vemos en esa relación de María con Jesús, la relación de una mamá con su hijo. ¿No? Y vieron que las madres no son muy de pedir por favor. Sobre todo cuando ya van pasando el tiempo. Imagínense que el muchacho ya tenía sus 30. Así que usted con un hijo de 30 no habla de la misma manera que cuando tiene 3, ni cuando tiene 15. Después ya es otro tipo de relación. Una relación más madura, una relación donde uno ya se conoce, donde uno ya está con la mirada, ¿no? Yo soy de la época donde las mamás nos hablaban con las miradas. Ahora quedamos medio ciegos, pero no nos prestan atención. Los padres actuales no miramos y miramos así como diciendo, cuando lleguemos a casa, cuando lleguemos a casa, cuando lleguemos a casa. Y nos mira así como diciendo, ¿y cuando lleguemos a casa qué? ¿Cuándo lleguemos a casa? ¿No? Pero yo soy de esa época donde si éramos chicos y habíamos hecho algún lío, ¿no? Mi mamá levantaba la miradita así de milésimas de segundo, ¿no? Pero qué Superman y unos rayos que vos sentías que te atravesaban. Y con mis primos yo veía que era exactamente igual. Mis tías eran iguales, así, ¿no? Miraban esa miradita así y rayo láser. Entonces vos ya sabías que era la última que te habías mandado. Porque después en casa en algún momento llegábamos a casa. Y el problema es que tenían buena memoria. Pero cuando uno va creciendo, uno conviviendo con la gente, uno se va dando cuenta en las palabras, en los gestos, en las actitudes. Y María le debe haber hecho algún gesto así a Jesús como diciendo, dale, hay que arrancar. Y esto le da el título a la palabra, ¿no? Yo creo que lo que hace María, la actitud de María con Jesús, creo que son los golpecitos del Espíritu Santo. Muchas veces nosotros necesitamos en nuestras vidas los golpecitos del Espíritu Santo. Y a veces los golpecitos del Espíritu Santo vienen a través de un papá, vienen a través de un hijo, vienen a través de un amigo, ¿no? Que por ahí viene y te dice, che, vos tenés que ir a la iglesia. O que vos le decís a tu esposo o a tu esposa, nosotros nos reíamos porque en el grupo que tenemos somos todos varones y somos todos grandes. Y usted sabe que el varón tiene la última palabra en la casa, ¿no? Usted sabe eso, ¿no? Sabe el dicho, por lo menos, ¿no? Y entonces le habíamos preguntado a un hermano ahí si tenía algún testimonio, si había algún milagro de esos chiquititos. Y el hermano empezó a decir que no. Pero se ve que la esposa estaba escuchando. Y ahí la esposa empezó ¿no? Y vimos ahí que estaba medio desencajado el hermano. Claro, porque la esposa lo estaba corrigiendo y no se dio cuenta que estábamos todos ahí escuchando. Entonces yo me puse a pensar y la hermana hizo como María, ¿no? Le dio los golpecitos del Espíritu Santo y ¡ey! ¿No? Como María, dale, hay que convertir el agua en vino. Hagan lo que Él dice. Y justamente de eso quiero compartir la palabra en esta tarde.
Yo creo que el Espíritu Santo nos habla. Creo que el Espíritu Santo nos golpea, nos llama. A veces esos golpes no son espectaculares. A veces los golpes de Dios o los llamados de Dios o los toquecitos del Espíritu Santo a veces son imperceptibles. Y ahora sí vamos a la lectura de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 9 en adelante. Y yo le voy a pedir que usted me ayude en esta noche con la lectura en algunas partes de la palabra. Dice, comienza el escritor en Primera de Reyes 19:9. Está hablando de Elías. Elías era un profeta de Dios. Elías era un hombre a quien Dios usaba tremendamente, con milagros tremendos. Dicen que tanto el ministerio de Elías como el ministerio de Eliseo fueron de los ministerios más parecidos a los ministerios de Jesucristo, por la cantidad de milagros. Y no solamente eso, porque fueron milagros extraordinarios. Eliseo justamente es un hombre el que Dios lo utiliza para confrontar a un montón de hombres que eran profetas como él, pero no eran profetas de Dios, eran profetas de Baal. Y él se tiene que enfrentar a todos esos profetas y tienen una lucha ahí en medio del pueblo, en medio de toda la gente, y entran en un desafío. A ver, ¿quién es el verdadero Dios? Si el Dios de Elías o el Dios de ustedes. Y ahí comienzan a disputar entre ellos. Entonces preparan todo un evento, toda una situación donde el verdadero Dios era el que iba a aparecer. Y por supuesto, el que aparece es el Dios de Elías. Y avergüenza a todos los profetas de Baal. Pero inmediatamente después de que Elías había tenido esa tremenda victoria, la que manejaba a todos los profetas de Baal se entera lo que él había hecho. Porque él no solamente que demostró el poder de Dios, sino que les cortó la cabeza a todos. Uno por uno. Cuando se entera esta mujer, le amenaza, le manda a decir que al otro día ella le iba a quitar la vida. Por supuesto, después más adelante en la historia, esta mujer muere y Dios le prepara un temita especial, se prepara con ella. Pero en ese momento, Eliseo, en esa situación, él cae como en un pozo depresivo y comienza a huir. Y en esa huida dice que él sale hacia el desierto. Dice que él llegó a tal punto de que él deseaba morirse. En ese camino se encuentra con el Señor y bueno, el Señor le prepara una comidita, le prepara algo para tomar, para que él siga viaje. Dios no lo había llamado al monte, a su monte, que era el monte de Horeb. Dios no lo había llamado, pero Elías iba. Y allá Dios se encargó de darle comer porque sabía que eran 40 días que él tenía que caminar de día y en el desierto. Y vamos a esta historia. Él llega al monte y dice en el versículo 9, allí entró en una cueva, se está refiriendo a Elías, y pasó en ella la noche. Y he aquí vino a él la palabra del Señor y él le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué haces aquí, Elías? Versículo 10 dice, y él respondió, he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Y en esto
es donde me voy a ir deteniendo en esta noche. Entonces él dijo, ahora está hablando Dios, sal y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí que el Señor pasaba. Escuche bien esto. El Señor pasaba y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Ayúdeme. Pero el Señor no estaba. Voy de vuelta y usted me va a ayudar después del pero. ¿Está bien? Pero lo va a decir bien fuerte. ¿Sí? ¿Me ayuda con esto? Y un grande, dice, y he aquí que el Señor pasaba y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero, bien, después del viento un terremoto, pero después del terremoto un fuego, pero dice, y después del viento, perdón, después del fuego, el susurro de una brisa apacible. Y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y he aquí una voz vino a él y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? O sea, dos preguntas de Dios, ¿no? Tanto al principio como al final. ¿Qué haces aquí, Elías? A ver, Elías era un hombre que estaba acostumbrado a los hechos grandes de Dios, a ver las cosas maravillosas de Dios. Él había experimentado que los muertos resucitan. Él había orado por personas que estaban estériles, que después habían podido concebir vida. Dios lo había usado tremendamente. Él sabía que Dios, y cuando vemos en el Antiguo Testamento, podríamos ver tranquilamente que cuando Dios se aparecía, todo temblaba. Los montes temblaban. Cuando vemos la historia de Moisés, vemos que cuando él estaba en el monte de Dios, la gente no se acercaba al monte, ni siquiera los animales. El poder de Dios era tan fuerte, pero a la vez generaba tanto temor en la gente, en las personas, que ni siquiera permitían que los animales se acercaran por temor a que murieran. Ahora Dios le está diciendo a Elías, a ver, Elías, y hace esa demostración. Se muestra él con este viento poderoso que destruye todo a su paso. Pero Dios le dice y está tratando que él entienda que él no estaba ahí. Después le dice del viento un terremoto, pero tampoco Dios estaba ahí. Y después del terremoto un fuego, pero tampoco estaba ahí. ¿Dónde aparece Dios? En un susurro, en una brisa apacible. No había tanto estruendo, no había tanta cosa grande, era en lo chiquito, era en lo pequeño, era casi en lo imperceptible. Hermanos, Elías se podía haber confundido, pero él sabía que a pesar de todo, en esos 3 momentos que pasaron, Dios no estaba ahí. Él conocía quién era Dios. Por eso, mientras él observaba, se dio cuenta que anteriormente, aunque todo parecía que era Dios, ahí Dios no estaba. Y Dios apareció en un sonido, en un susurro
apacible. Y uno tiene que desarrollar un oído espiritual para poder reconocer a Dios en esas cosas que a veces parece que Él no está. A veces estamos esperando que Dios nos hable, nos muestre o nos guíe en algo y casi como que queremos que venga un ángel para mostrarnos. Casi como que queremos que sea algo bien visible, ¿no? Que el Señor venga y que se aparezca y que me diga y que me muestre. Y a veces Dios no elige así. A veces Dios no se mueve de esa manera. Una de las cosas que nos enseña la palabra dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Y vos decís, todos tenemos oídos para oír, pero no todos tienen la capacidad de oír. Todos tenemos oídos físicos, pero no todos tienen oídos espirituales. Todos podemos tener oídos espirituales, pero algunos lo tienen más afinados que otros. Algunos pueden darse cuenta de situaciones donde el Señor le está hablando que otros ni se dan cuenta. Necesitamos aprender a discernir y a escuchar la voz de Dios. A mí no sé si me pasa, pero no sé si a usted le sucede alguna vez cuando escucho a alguien que dice, Dios me habló. ¿No? Y estoy hablando de gente que realmente, yo creo en ministerios y hombres de Dios que Dios les habla. Pero cuando Dios habla, ¿es necesariamente una voz audible? ¿Tiene que ser necesariamente algo que vos escuchás de una manera natural? ¿O será que Dios a veces habla al corazón? ¿Será que a veces cuando uno realmente está con el oído fino, es que uno a veces escucha a Dios y a veces no se da cuenta de que Dios está hablando? A veces no llegamos a percibir cosas que incluso son del enemigo, justamente por no estar atentos. A veces pasan situaciones en nuestras vidas que no nos damos cuenta que es el enemigo el que está forjando eso, el que está trayendo desaliento, el que está trayendo la angustia, el que te está tratando de hacer retroceder. Y nosotros no nos damos cuenta de eso, no percibimos espiritualmente esas cosas. Por eso necesitamos desarrollar el oído espiritual. Escuchaba, y hace un tiempo se lo había contado, acerca de un pastor, que él tiene un evento, él ya tiene un ministerio evangelístico, un ministerio muy grande en África. Él es Reinhard Bonnke, que a mí me encanta su ministerio. Él ya está en la presencia del Señor, pero tiene unos testimonios impresionantes. Y él ya no era un misionero, él ya era el evangelista, Reinhard Bonnke, y ya muchos lo conocían. Entonces, él prepara un evento porque él había tenido un sueño, Dios le había mostrado que él tenía que crecer y que tenía que sumar a su ministerio más gente para orar por él, más pastores para que lo acompañaran. Entonces dice que él, por ese sueño que él había tenido, convoca en un hotel muy lindo en una ciudad y invita a todos los pastores del sur de África. Y dice que vienen todo un montón de pastores, muchos pastores reconocidos, y a él, bueno, ya lo conocían. Entonces él está emocionado porque él quiere contar cuál es su visión, contar qué es lo que Dios le mostró. Quiere hacerlos a ellos parte de esto nuevo que va a comenzar. Entonces él prepara un desayuno para todos los pastores. Él empieza a contarle a los hermanos, él está muy contento y bueno, dice que él está terminando la reunión y él es un evangelista, él está acostumbrado a hacer los llamados a las personas para que las personas reciban a Jesús en su corazón. Pero él está seguro que no es el lugar, no es el momento de hacer un llamado a los pastores. ¿Cómo le voy a llamar al pastor para que el pastor acepte a Jesucristo?
Si es un pastor, ya tiene a Cristo en su corazón. ¿Entiende cuál es el razonamiento? Entonces él está terminando y él dice, yo sentí el susurro del Espíritu Santo que me dijo, haz el llamado. Entonces son esos primeros momentos donde vos luchás, ¿no? Un poco como esa María Jesús, ¿no? No es el tiempo, le dice Jesús. Y María es el tiempo. ¿Y saben qué? Era el tiempo. Y ahí está, y el pastor de vuelta escucha, siente, no audiblemente, pero siente en su espíritu. Él ya sabe cuál es esa voz, ya reconoce esa voz. Hace el llamado. Entonces dice que él agarra y le dice, bueno, hermanos, yo siento de parte de Dios, el Señor me está diciendo que haga algo. Bueno, le voy a pedir que inclinen sus cabezas. Y dice, y yo comencé a hacer el llamado, empecé a hacer el llamado. Dije, si estás hoy, no sé lo que estás pasando, no sé lo que vos estás viviendo, pero este es un momento para recibir a Jesús en tu corazón. Y yo quiero invitarte que ahí donde vos estás, que puedas levantar tu mano. Claro, entonces él dice, se cortaba el aire con una gilet. Porque claro, dice, algunos pastores medio como que levantaban la cabeza de costado mirando a ver quién pastor va a levantar la mano. ¿Quién se metió acá y resulta que no es pastor? ¿Quién será el pastor que después de años sabe que tiene que recibir a Jesús en su corazón? Entienda esto. Entonces él dice, bueno, yo les pido, claro, como él vio eso, dice, pido que por favor inclinen sus rostros. Y por allá se levanta una mano. Entonces dice, bueno, gracias que podés levantar tu mano, que el Señor te bendiga. Entonces dice, por favor, sigamos con las cabezas gachas. Y allá se levanta otra mano. Allá se levanta otra mano. Entonces él siente que el Espíritu Santo se comienza a mover y empieza a llamar adelante. Dice que cuando él llama adelante, dice que algunos pasan casi corriendo porque había mucha necesidad. Dentro de esos había un muchacho que se iba a suicidar. Y lo que él se dio cuenta, que estaban todos vestidos con la vestimenta del hotel. Eran los camareros, eran los que les habían estado sirviendo, pero que él no se había dado cuenta. Pero que Dios sí. Y él ahí entendió que era el Espíritu Santo. Ahí entendió que el que estaba dando los golpecitos, el que le estaba susurrando, era el Espíritu Santo. Y a veces el Espíritu Santo nos habla, nos susurra, trata de llamar nuestra atención, pero nosotros a veces no estamos atentos. A veces no prestamos atención. Y yo encuentro en la Biblia de que si vos prestás atención, Dios te habla, Dios te muestra. Dice una historia espectacular en Lucas capítulo 2, versículo 25, que había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Y este hombre dice que era justo y piadoso y esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba. Quiero decirte que el Espíritu Santo está sobre nosotros. Él está sobre nosotros en esta tarde. Dice, y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. A todo esto, Jesús, quien había nacido, era un bebé. Tenía días y sus padres lo llevan al templo porque el primer hijo varón se llevaba al templo y se entregaba al Señor, era el primogénito y lo primero es para Dios. Así que María y José llevan a Jesús al templo. ¿Qué es lo que sucede?
Este hombre es un hombre anciano. Este es un hombre que ya no se mueve. Este es un hombre que está en la casa. Es muy difícil que salga de la casa a menos que sea algo muy importante. Sin embargo, me dice acá la palabra, en el versículo 27, movido por el Espíritu, fue al templo. Movido por el Espíritu fue al templo. Y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por el rito de la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Y esta palabra, movido por el Espíritu, no fue un grito, no fue un estruendo, no fue fuego, no, fue un movimiento del Espíritu al corazón. Una palabra del Espíritu al corazón. Y es esto que yo te estoy hablando es porque Dios quiere en este tiempo empezar a moverse en una manera distinta. El Espíritu Santo quiere empezar a hablar a nuestras vidas. El Espíritu Santo quiere empezar a tener comunión con nosotros. El Espíritu Santo quiere que nosotros pasemos tiempo con Él. Quiere que desarrollemos una intimidad con Dios, una intimidad con la palabra, una intimidad con su voz, para que cuando Él nos hable, nosotros podamos escucharlo. Nosotros estemos seguros, es Dios. Es Dios el que me lo está diciendo. Es Dios el que me está llamando. Y tener la certeza y no estar siempre dudando, ¿será de Dios? No será de Dios. ¿Será de Dios? No será de Dios. Cuando vos creces en tu relación con Dios, cuando vos te llenás del Espíritu Santo, cuando te llenás de la presencia de Dios, es más fácil sintonizarlo. Es más fácil agarrar el dial y decir, este es. Podés pasar por todos los diales, pero cuando vos estás lleno del Espíritu Santo, vos te das cuenta cuál es el dial de Él. ¿Cuál es la palabra que viene de Él? Dice también la historia, y había una profetisa en el mismo capítulo. Dice, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio. Y después de viuda, hasta los 84 años. 84 años, no sé cuántos llegaron a los 84. 84 años. ¿Qué hizo esa mujer? ¿Qué hacía durante su vida? ¿Qué le movía a esa mujer? Dice, después de viuda hasta los 84 años, nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. ¿Cómo estaba? Estaba sintonizada. Estaba en el dial. Ahora, el templo no era como esto, ¿eh? El templo no era como este espacio que entra uno y uno puede decir, bueno, allá vino Luis, allá vino Juan, allá vino Pedro. No, el templo era grandísimo. Ella podía haber estado en cualquier lado del templo. Sin embargo, dice, y llegando ella en ese preciso momento, ¿cómo llegó? En ese preciso momento daba gracias a Dios y hablaba de Él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. A ver, qué casualidad. Justo que Jesús lo llevaron ese día. Este hombre sale de su casa, esta mujer da vuelta por ese lugar y se encuentra con el Mesías. Se encuentran con la promesa de Dios. Prepárese, prepárate, porque el Espíritu Santo te va a susurrar. El Espíritu Santo te va a hablar. Él te va a mostrar. Le preguntaba a Silvia, digo, ¿cuántas cosas a nosotros nos pasaron? También por esos movimientos del Espíritu Santo. Les cuento una sola. Cuando nosotros nos estábamos por casar, buscábamos departamento. No teníamos toda la plata, porque con plata cualquiera hace negocio, dijeron hoy. Así que no teníamos toda la plata.
pero habíamos buscado por un montón de lugares. Lo que sí siempre hacíamos, le pedíamos al Espíritu Santo que nos guiara. Le pedíamos a Dios que nos mostrara. Que si no iba a ser, que no fuera. Pero que si iba a ser, que el Señor acomodara todas las cosas. Entonces, después de haber visto muchos y de habernos decepcionado mucho, llegamos un día a Martín Coronado. Alén, cruzamos las vías y les pedimos a José, al pastor José, Noelia también estaba con nosotros, me parece, y le decimos que queríamos ir a ver una casa, queríamos ver un departamento. En realidad íbamos a ver una casa que estaba al frente de otro departamento. Entonces vamos y le digo a José que nos acompaña. Entonces José dice, bueno, vamos, organizamos y vamos. Entonces estamos ahí, estamos mirando la casa. Estoy mirando la casa, estoy observando la casa y mientras miro la casa, miro que la parte de atrás de la casa no se veía bien, pero una parte de la casa se caía como un pedazo, porque esa casa que a nosotros nos parecía de cemento era una premoldeada. O sea, vos lo mirabas de frente y parecía una cosa, pero así medio de costado, atrás de una planta, vino y me llama la atención. Claro, la parte de la premoldeada se había vencido y se había doblado todo. Entonces yo miro eso y me quedo pensando, ¿y esto será que es? ¿No es? ¿No? Y ya medio que no me convencía. Y escuche, sale una mujer y dice, hola. ¿Cómo le va, pastor? Entonces mi suegro se da vuelta y la mira a la mujer y le dice, hola. Dice, ¿qué están haciendo acá? Entonces yo veo que mi suegro se pone a hablar con la mujer y nosotros seguíamos mirando la casa. Entonces mi suegro le dice, no, lo que pasa es que mi hija está buscando una casa para un departamento, una casa, algo. Vinieron a ver acá para comprar. Y dice, ¿y por qué no me compran la mía? Entonces, ya no tenía ningún cartel. De la inmobiliaria le había dicho que no era conveniente poner cartel. Le había dado esa indicación, así que ella no había puesto cartel, así que nosotros nunca íbamos a encontrar. Entonces empezamos a hablar y por supuesto, usted sabe, nosotros no teníamos la plata. Porque con plata, cualquiera hace negocio. Así que nosotros teníamos en ese momento $10,000, nos salió $14,000, miren qué época. $14,000 un departamento en Martín Coronado. Nosotros teníamos $10,000 y pagábamos, hicimos cuotas de $500 por mes. Pero para nosotros era fácil juntar esa plata, porque trabajábamos los dos y lo pudimos pagar fácil. Y vos decís, ¿por qué salió esta mujer? ¿Por qué justo en el momento que estábamos nosotros ahí ella estaba mirando? Podía haber estado haciendo cualquier cosa, podía haber salido a algún lado. Sin embargo, cuando vos te encomendás al poder del Espíritu Santo, Él prepara todas las cosas. Él prepara todas las cosas. Por eso te animo a que hoy vos creas en el poder sobrenatural de Dios, porque vienen tiempos donde el Espíritu Santo te va a hablar. Y de la misma manera que te va a decir, esto es para vos, también te va a decir, no. Acá no. Allá no. A veces no va a ser muy fácil de darse cuenta, pero si vos te mantenés buscando a Dios, orando, si te mantenés en la palabra, si te mantenés en la santidad, si te mantenés conectado al dial de Dios, vas a recibir cosas tremendas. ¿Puede ponerse de pie? Muchas veces no son frecuentes esos toques, porque a veces Dios se cansó ya de avisarnos. A veces se cansa el Señor de susurrarnos, ¿no? Algunos al Señor ya ni los gritos escuchan.
Pero quiero decirte de que Dios te trae a una nueva temporada. Y como decía Johnny, yo ni recordaba ese mensaje, ni recordaba esa palabra que él dijo, que él había tomado: hacete socio de Dios. No me acuerdo de esa palabra, no me acuerdo cuando prediqué eso, no me acuerdo, yo no me acuerdo, pero el Espíritu Santo se acuerda de ese día. El Espíritu Santo se acuerda de cuando Él te llamó. El Espíritu Santo se acuerda cuando vos estabas acostumbrado a pasar tiempo con Él. El Espíritu Santo te sigue anhelando y sigue esperando que vuelvas a su presencia. Hay gente que todavía está diciendo: yo quiero sentir más de Dios. Viene más de Dios para tu vida. Viene más de Dios para tu vida. El Señor va a soltar cosa nueva, pero acércate. Decile ahora al Señor, ahí donde estás, cerrá tus ojos. Decile: Señor, afina mis oídos. Ponete las manos en los oídos ahora. Poné las manos sobre tus oídos ahora. Espíritu Santo, Espíritu Santo, abre mis oídos. Abre mis oídos. Abre mis oídos, Espíritu Santo. Anímese a confesarlo ahora. Hágalo con su boca. Si es posible, póngase las dos manos. Dios puede hablarle de un oído o de otro. Dios puede hablarle. Dios puede hacerlo. Decile al Señor con tu boca. Es importante que lo hagas en fe, creyendo. Anímate. Sí, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Él abre tus oídos. Se destapan los oídos ahora. Se destapan los oídos. La palabra de Dios va a venir fuerte a tu corazón. La guía de Dios va a venir fuerte a tu vida. El Espíritu Santo lo va a hacer de alguna manera especial. Hay gente que está escuchando esto. Hay gente que va a escuchar en estas horas esto y va a decir: dijo lo que a mí me pasaba, pero no fue el predicador, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Es el Señor que está pasando por este lugar. Es el Señor que está en este lugar y te llama a tener otra comunión, una comunión más profunda, una comunión más cercana. Tal vez estás escondido en la cueva. Tal vez estás mirando de lejos. Dios te sigue llamando. Dios se quiere mostrar de una manera que vos lo veas. Ahí viene. Ahí viene a tocarte. Ahí viene a tocarte.